Hola, soy Carlos Calderón, soy el gerente CEO de la marca CleanVet, el laboratorio Cannabian Pharma SAS. Hola Carlos, muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista con Industria 420, industria420.com. Primero que todo, cuéntanos un poco de ti y un poco de la compañía. Cuéntanos un poco, Carlos, cómo llegaste tú al sector del cannabis y también cuéntanos cómo surge Cannabian Pharma, este laboratorio que recién obtuvo una certificación muy importante de la que hablaremos más adelante. Así es, Osvaldo. Bueno, mi nombre es Carlos Calderón, como te comentaba, soy abogado de profesión y en el 2016-2017 ya la regulación del cannabis en Colombia entra en vigencia y empezamos a buscar una oportunidad en este mercado. Resulta que unos inversionistas extranjeros vienen a Colombia, se enamoran de Colombia porque esa es la realidad, ellos están aquí porque están enamorados de este país, de su clima, las condiciones, y su casa matriz decide comprar esta empresa que estaba en proceso de licenciamiento. Su experiencia como canadienses brindó mucho al producto porque ellos ya tenían la experiencia de cómo crecer, cómo crear los ambientes y las condiciones propicias para este cultivos, para este nuevo mundo que se empezaba a abrir en las oportunidades de la medicina. Entonces, lo primero fue encontrar un lugar adecuado, un lugar que estuviese cerca de una ciudad, un lugar que estuviese fácil acceso y que cumpliera con todas las características, y así fue. Se encontró un lugar donde podíamos tener tanto el área de cultivo como también un lugar para empezar un laboratorio. Inicialmente se pensó en el laboratorio de extracción, donde logramos importar dos equipos de CO2 supercrítico grado farmacéutico, que es lo que la industria medicinal requiere. Y así empezamos este proceso. Prácticamente fueron 3 años y medio antes de lograr poder salir al mercado, pero en todo ese periodo de tiempo hicimos lo que todas las compañías debieron hacer en Colombia, hacer sus pruebas de evaluación agronómica a sus semillas, mostrarle al gobierno de que esas semillas son estables, de que los contenidos que se pretenden registrar iban a estar por debajo del requerido por ley, en el caso del THC, y los del CBD, obviamente, pues demostrar que eran plantas que podían presentar unas características las cuales luego puedan ser comercializadas tanto en la venta de semillas como en la producción y cultivo de cannabis. Cuéntame un poco de qué hace la compañía. ¿Es un laboratorio? Me dices que tienen su cultivo. ¿Cuáles son el área de acción de Cannabian Pharma? Claro, Osvaldo, eso es una empresa verticalmente integrada. Inicialmente, la empresa, como todas las demás empresas colombianas, buscaban el sueño de poder exportar su materia prima, de poder hacer extractos de materias de calidad, digamos, alta, grado farmacéutico para poder ser exportados a otros países, pero resulta que eso tiene una gran dificultad. Países o por ejemplo, Europa requiere unas condiciones bastante estrictas y costosas. Entonces, la empresa, como te comentaba, inicia en su certificación de semillas, empieza a cosechar, empieza a almacenar, empieza a extraer, y resulta que en Colombia particularmente hay una cantidad de posibilidades en el área cosmética para registrar productos con el INVIMA, que es nuestro ente regulador, pero en el grado farmacéutico ha estado por temor, es mi opinión, de pronto abrir muchos o llenar de pronto, saturar el mercado de productos de cannabis y no regularlo muy bien, decidieron hacer una característica o una manera de formular que se llama la formulación magistral. ¿Y eso qué significa? Que un médico prescribe y a un paciente, esa prescripción, esa orden llega al laboratorio, y luego de que llegue a la orden se puede producir el medicamento, no se puede tener listo. Se produce a la concentración que el médico pide y luego de ser preparado por un químico farmacéutico experto. Eso permite de que exista un seguimiento después de eso con la parte médica y que el doctor pueda estar dosificando adecuadamente. Pues como sabes, estos temas del cannabis
son muy nuevos para el mundo entero a nivel farmacéutico y pues esto le da tranquilidad al gobierno, ¿no? Y sobre todo que existe un mercado gris o un mercado artesanal que no es tan seguro y es importante que instituciones como el ICA, entes del gobierno como el INVIMA, estén muy pendientes de proteger y vigilar al consumidor. Entonces, esta manera, digamos, que se presentó fue la que optamos para crecer y que la empresa tomara el rumbo ya medicinal de grado farmacéutico. Recientemente, Canavian Pharma recibió una certificación en buenas prácticas de elaboración por parte del Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA. ¿De qué va esto? Esto es en el área veterinaria. ¿De qué va esto, Carlos? Cuéntanos qué implica esta certificación, cómo llegaron a ella y por qué es importante obtenerla. Sí, como les contaba, el ICA es el instituto del ente encargado de vigilar y ejecutar estrategias de riesgos sanitarios en el mundo veterinario, de productos veterinarios y medicamentos. La ley permitía que los laboratorios fueran certificados para humanos en formulación magistral, pero resulta que Colombia tiene algo único y es de que permite que los veterinarios también sean prescriptores del cannabis. Esto abrió una oportunidad para nosotros y aprovechamos de que había un mercado interesante, de más del 40% de los hogares de Colombia tienen mascotas, entonces decidimos pasar a buscar la certificación. Esta certificación fue regulada en septiembre del 2021 y entró en vigencia en marzo. Nosotros al final de marzo ya habíamos pasado la visita, ya estábamos esperando solamente estábamos a la espera de la certificación, la cual nos llegó el 7 de abril. Entonces, esto nos dio la cabeza o el liderazgo a nivel nacional y a nivel latinoamericano y hasta me atrevo a decir a nivel mundial de que no existe otro laboratorio que pueda producir medicamentos de grado farmacéutico a los veterinarios y a sus pacientes. Entonces, ese fue el gran paso que dimos. A nivel mundial no son comunes estas certificaciones de buenas prácticas en el ámbito veterinario, ¿no? Esto les da a ustedes alguna ventaja competitiva. ¿Qué representa para ustedes el tener esta certificación del ICA? Osvaldo, esta oportunidad es única porque, como te comentaba, países como Estados Unidos y Canadá tienen una prohibición con respecto a que los veterinarios prescriban CBD a los pacientes. Entonces, esta es una oportunidad para poder crecer y tener un nuevo visión, un nuevo scope de hacia dónde se puede aplicar el cannabis en el área veterinario y permitir que universidades ya puedan hacer estudios con un medicamento que sepas cuál es realmente su contenido, realmente haya sido producido en las condiciones adecuadas, las condiciones que permitan que siempre haya una trazabilidad del producto y esto es lo que va a permitir que se evolucione la medicina veterinaria del cannabis. Entonces, esto es una gran oportunidad que permite Colombia, que tiene Colombia ahorita para poder entrar en el mercado internacional con productos y estudios. Esto significa que sus productos de ahora en adelante, me dices que lo obtuvieron en abril, los productos ya tienen este sello, esta certificación del ICA, sus productos que van dirigidos al sector veterinario. Así es, el producto viene con un sello que dice producido en un laboratorio que cumple con las buenas prácticas de elaboración certificadas por el ICA con base a cannabis. Entonces, eso significa que cualquier médico veterinario de Colombia puede enviarnos su prescripción y nosotros se la podemos preparar para su paciente. Hablando un poco de la compañía, de los productos que hacen para el sector veterinario, ¿qué puedes contarme? ¿Alguno de ellos, algún ejemplo, cómo surgieron, qué hay detrás de ello? Claro, Osvaldo, te voy a contar cuál fue nuestra inspiración. En nuestra caja de empaque, nosotros aquí contamos la historia de Lulú. Lulú es una French Bulldog que pertenecía, que era el animalito de compañía de una de nuestras colaboradoras en diseño en Canadá. Resulta que Lulú empezó a tener episodios de convulsiones y nosotros le dijimos inmediatamente a ella estando en Canadá, ve a buscar CBD del 1 o el 2% y mucho cuidado que no vaya a tener THC porque no es bueno para ellos. Además que sea en base oleosa y no de alcohol porque les hace daño. Y resulta que ella buscando y buscando encontró un producto y al principio le fue muy bien con él,
pero cuando fue a buscar el segundo, ya no encontró, o sea, ella confiada que iba a recibir el mismo producto, resulta que no, y tememos de que tenía THC porque el perro empezó a tener unos comportamientos raros de quedarse frenado así, y a los pocos días fallece. Oh, Entonces, sí, fue una historia muy triste, pero a la vez fue una inspiración para nosotros poder brindarle al público un medicamento que realmente se pueda repetir y que sea consistente y sea seguro. Entonces, me dices que la historia del animal de compañía, de la perra Lulú que viene en el empaque, eh, su muerte se debió a la falta de consistencia en los productos. exactamente. No sabemos si fue el producto como tal, pero no poder, lo que acabas de decir, encontrar un producto consistente fue exactamente lo que sucedió, de que no pudimos seguir el tratamiento y a los días pues vino una ola de calor también para agregar a eso y no ayudó. Hablando de veterinarios, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que ven ustedes que trabajan en ese sector? En todo lo que se refiere al cannabis de uso veterinario en Colombia y la región, ¿qué oportunidades hay? ¿Cuáles son los retos que están enfrentando? ¿Hay avances, por lo que me dices, de que el ICA está ahora otorgando certificaciones? ¿Qué me puedes contar de este sector? Bueno, las oportunidades es que para la empresa nuestra meta es continuar siendo la fuerza que impulsa, que educa al consumidor y al veterinario. Esas son las oportunidades que tenemos ahorita, de que tengamos un mercado, unos pacientes que ya estén educados, ya sea por los medios tecnológicos o porque ellos, por los nuestros que prestamos o porque ellos mismos lo encuentran y a la misma vez los veterinarios también. Entonces, cuando conectamos a estos dos, tenemos una demanda del paciente y un veterinario que ya puede prescribir. Eso da una oportunidad a que crezca la industria como tal también. No solamente en el área médico veterinario, sino la industria para el que cultiva, el que vende las semillas, el que produce el extracto, etcétera. También es importante pues comentar de que los retos han sido como todos, ¿no? Es un producto satanizado, que se ve solamente su lado recreativo y más no el medicinal, y resulta que sí existen beneficios que los estudios cada vez están demostrando en temas de ansiedad, de dolor, de inflamación y en convulsiones, por ejemplo. Hemos tenido unos testimonios increíbles como ellos, los pacientes, empiezan a tomar el producto y en muy pocas horas, en algunos casos, o en unas semanas después, el cambio es notorio. Entonces, esos han sido los retos, que las personas lo vean más allá del tema satanizado del uso recreativo. Claro. Em, este certificado se refiere a las buenas prácticas. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Yo me imagino que son a la hora de cultivar, los elementos que utilizas, los procedimientos. ¿A qué se refieren las buenas prácticas en la producción de cannabis para uso, en este caso, de pacientes veterinarios, animales? Eh, ¿Y cómo fomentarlos? Cuéntame un poco de algunos ejemplos de las buenas prácticas que son las que certifica esto. Claro que sí, Osvaldo, como acabas de decir, tener una flor que se cultive, que se coseche de la manera adecuada. En el momento en que se hace la recepción de esa flor seca antes de pasar a extracción, se envía a análisis a un laboratorio que está certificado pues, por las autoridades, donde se buscan que la materia prima esté limpia de hongos, de bacterias, libre de pesticidas y muchos otros pruebas que hacemos para poder luego pasarla a extraer. Luego que se hace la extracción, viene un nuevo grupo de análisis, donde tenemos que garantizar que en ese proceso no hubo contaminación, no hay metales pesados, que la máquina no está desprendiendo elementos que pueden contaminar esa materia prima. De allí sale un crudo espeso que debe ser purificado y debe removerse la mayor parte vegetal que no es la relacionada con los cannabinoides y poder empezar a pasarlos por unos procesos de winterización, luego de filtración y luego rotovaporación para eliminar si queda algún tipo de alcohol en el camino.
Entonces, toda esta parte, solamente lo que te acabo de comentar es la materia prima. De allí se pasa a hacer una premezcla. En este caso, nosotros hacemos una premezcla del 15% con aceite de ajonjolí, también grado farmacéutico, para poder que ese aceite diluyente trabaje con los componentes de principales activos, que son los cannabinoides en este caso, y puedan brindar al paciente un alivio adicional porque tiene un diluyente que lo acompaña que también tiene bondades. De allí pasa entonces a una central de mezclas donde después de haber, en el caso nuestro, acumulado una cantidad de prescripciones, empezamos a elaborar cada una en las concentraciones que vienen. Tenemos presentaciones del 1%, del 2%, frascos de 15 mililitros, de 30 mililitros. Entonces empezamos esa producción y ahí de nuevo se envía análisis para certificar que esa área donde se estuvo haciendo esa preparación estuviese libre de cualquier tipo de microbios o bacterias que pudiesen contaminar el área. Entonces, como ejemplo, esa área está en un sistema HVAC, la cual garantiza y el gobierno vigila que nosotros hagamos tanto número de cambios de aire por hora, que nosotros mantengamos unos filtros EPA de tal porcentaje y garanticemos siempre que las superficies y los equipos siempre estén limpios. Entonces hay una cantidad de procedimientos para poder lograr que ese producto, cuando ya se empaca, ya termina y se manda para alistamiento, esté libre de cualquier contaminación. Y allí cuantificamos de nuevo que si prometimos el 1%, se toman unas muestras, se hace un análisis interno y revisamos que si hayamos quedado en el rango que debimos quedar para poder ya liberar el producto al mercado. Entonces esa certificación, mira todo lo que trae detrás, es bastante trabajo. Ya veo esto, brinda seguridad a quien decide consumir o a quien le prescriben su producto. Así Cannabian es. Pharma, cuéntame un poco de Cannabian Pharma. Además de realizar formulaciones magistrales para el sector veterinario, sus productos son exclusivos para el asunto de los animales de compañía y animales de granja, o también realizan o producen cannabinoides o derivados del cannabis para humanos. Cuéntame un poco. Así es, Osvaldo. También nuestra planta está certificada por el INVIMA, que es el ente encargado de la parte humana de medicamentos, y también nosotros recibimos órdenes de médicos que están ya prescribiendo en Colombia el cannabis. Además, Cannabia Pharma también tiene la posibilidad, y esto es algo importante que se me pasó ahorita, Osvaldo, es esta certificación permite algo muy bueno, y es de que nosotros tenemos un material certificado y registrado y nos da la capacidad en la parte genética, porque existen otros cannabinoides, como tú debes de saber, el CBG, el CBC, y podemos fácilmente introducir nuevos productos a los pacientes y a los médicos al hacer unas validaciones de técnicas analíticas a los proveedores y nosotros una estabilidad a nuestro producto. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a decir, listo, vamos a sacar un nuevo producto, ejemplo, alto en CBN, ¿cierto? Que el contenido principal es CBN, que ayuda para la relajación, tiene otras connotaciones. Resulta que para hacer un registro sanitario normal sería un plazo de 2-3 años. Nosotros, en términos de 6 a 7 meses, podríamos cumplir con todo el requerimiento legal y ya poder ofrecer, tanto en la parte humana como veterinaria, unos nuevos productos que dan nuevos alivios. Entonces, esta certificación también es importante por eso. Y lo podemos hacer tanto en lo humano como en lo veterinario, siempre y cuando cumplamos con las condiciones de estabilidad y como te comentaba, las validaciones de las técnicas analíticas de los laboratorios que nos prestan el servicio. Cuéntame un poco cuáles son los objetivos después de obtener esta certificación. ¿Cuáles son los objetivos de Cannabian Pharma para el corto, mediano o largo plazo? ¿A qué aspiran? ¿En qué áreas, además de veterinario, esperan crecer en el futuro cercano? Especialmente ahora que en Colombia se cuentan con regulaciones más avanzadas que en el resto de Latinoamérica. ¿Qué oportunidades ven para ustedes? Sí, estamos explorando, obviamente,
la posibilidad de exportar flor seca más adelante, pero también existen unos limitantes tanto en el tema de protocolos de transporte como los países en su ingreso. Eso es algo que estamos buscando. También el tema de la posible exportación del crudo. Tenemos una premezcla, como te comentaba, del 15%, que también ha salido de excelente calidad. Pero en este momento nos estamos enfocando en el mercado nacional. De verdad creemos que Colombia tiene más de 45 millones de habitantes, tiene una alta población, como te contaba inicialmente, con mascotas, y nos parece que Colombia puede ser el epicentro, no solamente en las ventas, sino también en el progreso de la medicina, como te decía, unidos con las universidades, con los centros de investigación, y aprovechar esta oportunidad y ser líderes y pioneros del cambio.